Estimados, bienvenidos a la clase número 15 de la asignatura de Ambiente Minero. Bueno, en esta oportunidad nos vamos a referir a la gestión en términos de seguridad y salud ocupacional. Y nos vamos a referir al control y seguimiento de las condiciones en seguridad y salud ocupacional. Bien, el título es largo, pero básicamente a lo que vamos a apuntar es qué es lo que se debe hacer para estar controlando y hacerle seguimiento a las condiciones de seguridad y salud ocupacional en el trabajo, en clave minera, todo el tiempo. Así que todo lo que hemos hablado del decreto 40, del decreto 109, el decreto 132, todo ese tipo de aspectos que hemos revisado, los vamos a tratar de resumir en algo que sea de carácter práctico. Bien, básicamente esto siempre va a resultar en un programa de prevención de riesgos. Ya, hacia ahí donde tenemos que apuntar. Pero antes de seguir, vamos a aclarar qué queremos decir nosotros con el concepto de control y con el concepto de seguimiento. Cuando hablamos de control, nosotros estamos hablando de conducir, de manejar, de supervisar. ¿Sí? Cuando hablamos de seguimiento, que es prácticamente lo mismo, en el fondo lo que estamos intentando hacer es hacer una medición, lo que queremos es cuantificar, mientras que en una podría decirse que observamos, ¿ya? Nos preocupamos de mantener, de que las cosas no pasen ciertos límites. En el sentido del seguimiento, lo que en el fondo estamos haciendo es llevar una medición, es decir, saber qué es lo que está pasando, ¿ya? Es para poder hacer un matiz, porque los dos conceptos hay que colocarlos juntos, es decir, tanto supervisar como medir. Y dentro de medir, nosotros podemos perfectamente estarnos refiriendo a evaluar. Ahora, ¿qué debería tener nuestro programa de prevención de riesgo? Básicamente, un programa de prevención de riesgo no es otra cosa que un calendario de actividades que tienen que establecerse en la empresa, en este caso la empresa minera, donde se van a asegurar, ¿ya?, de generar un conjunto de actividades en el tiempo que permitan realizar este control y seguimiento, ¿ya? Vamos a hablar un poco de los aspectos relacionados con el control, es decir, tratar de mantener unas condiciones de trabajo que sean favorables para la seguridad y la salud de las personas, es decir, que los riesgos de accidentes y los riesgos de enfermedades se mantengan bajo control. Recuerden que nosotros hablamos de una jerarquía en algún momento. Entonces, habitualmente estos programas tienen una buena componente de difusión, una componente de capacitación, de procedimientos, de uso de recursos, inspecciones, monitoreo de la salud, simulacros, ¿ya? Y si dijimos salud, también de la seguridad. Bien, voy a ir explicando como uno por uno. Esto es una definición muy mía. Sí, creo que tengo algunos alumnos ahí que ya son prevencionistas, entonces podríamos tratar de enriquecer la conversación, ¿ya? Veamos, cuando hablamos de estos programas y hablamos del concepto de difusión, básicamente uno podría partir por que al menos cumplir con la obligación de informar. ¿Eso qué significa? Cumplir con la obligación de informar. Cuando hablamos de difusión significa mantener comunicando constantemente, estar informando sobre cuáles son los peligros, los riesgos y las medidas de control.
¿ya? Pero también uno tiene que pensar que se requiere concientizar, es decir, no solamente transferirle a los trabajadores información que es relevante para el desempeño de su trabajo y para mantenerse seguros, ¿ya? Sino que también concientizar. Y aquí hay todo un asunto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de concientizar, en el fondo lo que estamos muchas veces tratando de cambiar las conductas de las personas. No manejar su conocimiento, sino que manejar su conducta, ¿ya? Ahora, uno lo debe pensar de la siguiente manera. Si yo simplemente quiero informar, ¿de cuántas maneras puedo informar? Entregar información. Puede ser a través de una charla, puede ser a través de una reunión, ¿ya? Y si quiero concientizar, ¿cómo lo voy a hacer? Probablemente lo puedo hacer a través de los mismos mecanismos, dando charlas breves o teniendo reuniones. Pero también lo puedo hacer, ¿ya? Con alguna suerte de señalización, colocando afiches, colocando diarios murales. Puede ser de que lo haga enviando correos por la web o sea, correos con videos a través de la web de la empresa, ¿sí? Es decir, cualquier mecanismo que me permita a mí dar a conocer cosas y por el otro lado convencer, es decir, concientizar a las personas para que tengan una actitud distinta, ¿ya? Lo voy a mencionar. ¿Por qué? Porque es bastante bien sabido que, por lo general, las causas de los accidentes o las enfermedades laborales dependen como de tres factores. Estos son lo que la gente sabe, lo que la gente puede o lo que la gente quiere hacer, ¿sí? Por lo general, cuando uno dice, oye, ¿cuál fue la causa del accidente? Dicen, es que la persona o no sabe, o no quiere, o no puede. Cuando hablamos del no saber, se entiende por qué lo atacamos con difusión. Cuando hablamos de el no querer, se entiende por qué concientizamos. Cuando hablamos de no puede, bueno, necesitamos hacer un esfuerzo distinto. Ya puede servirnos, pero es un esfuerzo distinto. Entonces, ese es el objetivo de la difusión. Ejemplo, otra vez repaso. Pueden ser pequeñas charlas, reuniones, afiches, correos electrónicos, diarios murales, señalética, toda cualquier cosa que informe y además convenza, es decir, concientice. Luego tenemos un esfuerzo mucho mayor al que nosotros denominamos capacitación. Y en ese caso, básicamente lo que estamos tratando de hacer es generarle otro tipo de competencias a las personas, que no solamente tienen que ver con el conocimiento. Ejemplo, podría ser que les enseñemos a la persona a realizar ejercicios que los mantengan en buenas condiciones. Miren la situación. Un ejemplo que es bastante típico y ustedes van a encontrar algunos videos si buscan. Es medio extraño, ¿eh? Pero alguna vez yo pensé que era broma. Me encuentro un video donde ponían una musiquita así como de música como bailable pero chistosa. Y habían unos trabajadores que estaban en plena cordillera y se nota la nieve, muy empaquetados, todos con harta cara de felicidad, pero como se notaba que muertos de frío. Y de repente apareció un prevencionista y los hacía bailar. Yo dije, esto es una chacota, esto no tiene sentido. Y después me vengo a enterar que en el fondo lo que estaban haciendo era generar una suerte de precalentamiento previo. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque resulta de que el cuerpo, sin activarse y empieza a hacer algún trabajo que requiere esfuerzo físico, puede colapsar y puede recibir, ¿cómo se llama? Tener algún tipo de accidente o algún tipo de inconveniente que le dañe, eh, que le genere algún tipo de lesión musculoesquelética. Los típicos lumbagos, fracturas, esguince, todo ese tipo de cosas. Producto de no haber hecho un precalentamiento previo. Y uno dice, oye, de veras que en el colegio a uno cuando tenía educación física, te hacían hacer un precalentamiento. Eso es una forma de capacitar. Aunque dice, pero si te hicieron trotar, no, pues lo que pasa es que estoy tratando de reforzar, generarte una habilidad o una condición, ¿ya? O una competencia que mejore tus condiciones o tu desempeño. Ahora, pero por el otro lado, ahí tenemos uno. Puede ser que algunas vayan a unas situaciones mucho más lejos. Enseñarle a las personas qué hacer, por ejemplo, en caso de que ocurra alguna emergencia en especial, como lo que podría ser dentro de la mina el uso de los autorrescatadores. Es decir, oye, te das cuenta que hay una emisión de gases y hay una situación que te va a colocar en riesgo, entonces tú qué es lo que tienes que hacer? Sacar tu autorrescatador y proceder a arrancar. Pero necesitan explicarte cómo funciona. Eso es una capacitación,
¿ya? Cuando te generan una competencia, no es solo informarte, sino que te enseñan a hacer algo. Tenemos también el uso de los extintores, tenemos los primeros auxilios, tenemos el hecho de poder rescatar personas y un montón de tareas, ¿ya? O actividades que puedes desarrollar. Pero llamamos capacitación aquella y te entrega una competencia. No solamente se queda en informarte o concientizarte o motivarte, sino que te genera una habilidad, ¿ya? Un conocimiento en algún tipo de actividad que te puede favorecer, ¿sí? Y así hay muchas cosas. No es lo único. Y esas capacitaciones pueden ir, incluso, escuchen, desde charlas, ¿ya? Desde reuniones. Pero también van a aparecer talleres, que es donde se juntan un montón de personas y ven algunas cosas más de carácter práctico y teórico, ¿ya? Pueden ser pasantías, como mandar a una persona a entrenarse, por ejemplo, si va a estar, la van a contratar para que haga rescate, bueno, quizás lo van a entrenar con los bomberos, ¿sí? Si va, o quizás en alguna mutual va a recibir alguna suerte de entrenamiento en primer auxilio. Hay un montón de posibilidades al respecto, ¿ya? Y eso habitualmente es parte de un programa de prevención de riesgo, pero dadas ciertas condiciones, a veces, como se capacitan más cosas, pasan a formar parte de un plan de capacitación que es propio del área de recursos humanos de las empresas, ¿ya? Bien, con respecto a los procedimientos. ¿Qué es lo que son los procedimientos? Habitualmente en temas de seguridad siempre se habla de los procedimientos de trabajo seguro. El decreto 132 está, ¿cómo se llama? Tiene una buena parte de su esfuerzo, o de su, mejor dicho, no su esfuerzo, de sus obligaciones, está mantener algunos procedimientos. Actualmente todo el mundo entiende que cuando se piden procedimientos se trata de documentos que están por escrito, en donde se establece o se deja, mejor dicho, se deja por escrito, ¿ya? Bajo cuál es la forma en la que un trabajo debe realizarse manteniendo condiciones de seguridad óptimas, o mejor dicho, controlando los riesgos. Me explico. No necesariamente describen la mejor forma de hacer un trabajo, sino que por lo menos tienen que describir cómo se controlan los riesgos en ese trabajo. Y habitualmente uno cuando los lee, dicen cosas como: este trabajo se tiene que realizar utilizando este tipo de casco, este tipo de lentes, o sea, dando instrucciones sobre por lo menos el tipo de PP que tienen que utilizar. Otros van un poco más lejos y establecen una suerte de medidas previas, como la forma correcta de encender una máquina o la secuencia correcta para realizar alguna tarea. Ustedes, en la medida que adquieran experiencia, se van a dar cuenta que es muy importante. Hay cosas que simplemente no se pueden saltar. En la minería no es como cuando alguien se quiere preparar un desayuno, que mientras hace hervir el agua puede estar preparándose un sándwich y hacer cosas simultáneamente. No, en la minería no funciona tan así. No funciona tan así. Por lo general hay una secuencia que tiene que obedecer a un propósito y está mucho más estructurado. Si no, piensen en algo que ya seguramente han investigado: las labores de perforación y tronadura. No puedo tener cierto, como quien dice, cierto margen para interpretar la mejor manera o de manera individual como me parece a mí que se tiene que hacer el trabajo, ¿ya? Son metodologías que están bastante estructuradas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los procedimientos? Establecen y adornan un poco ese tipo de actividades, estableciendo qué cosas deben hacer y dónde están las restricciones, ¿sí? Ahora, piensen, en función de lo que han investigado, ¿dónde podría uno necesitar procedimientos? Al menos los que aparecen pedidos por el decreto 132. Al menos eso. Pero por el otro lado van a aparecer, evidentemente, para el manejo de explosivos, para temas que tienen que ver con la respuesta ante emergencia. Sí o sí, tienen que existir, ¿ya? Ahí tienen ejemplos: manejo de cianuro, manejo de sustancias peligrosas, de residuos que sean peligrosos, lo que sea, pero que en la minería hay bastante, ¿ya? Bien, cuando hablamos del uso de recursos, aquí básicamente tiene que ver mucho con que dentro de estos programas quizás van a ocurrir cosas que no se pueden obtener de inmediato o no se pueden planificar como quien planifica una capacitación. Me explico. Puede ser, como lo que pasó alguna vez, cuando aparecieron esta legislación que exigía tener, ¿cómo se llama?, las casas de cambio en las faenas mineras. Bueno,
Quizás sabes con anticipación que algo va a ocurrir, que te lo van a pedir el 2022, algún nuevo requisito sobre las condiciones de los trabajadores. Como tú sabes eso, con anticipación, entonces te planificas y empiezas a ir quemando etapas. Quizás, no sé, construir una nueva casa de cambio, ampliar. Fíjense que hay muchas cosas que son en tema de seguridad donde se tiene cierta idea de qué es lo que va a ocurrir en el futuro y en este caso los prevencionistas empiezan de a poco a intentar, por ejemplo, construir algo o hacer alguna instalación. Por eso me refiero al uso de recursos. ¿Ya? Ahora, uno dice, veamos lo siguiente, podría pasar por una situación de esta índole en lixiviación, donde se trabaja con agua y ácido sulfúrico, o si no con agua y sales de cianuro disuelta, ¿ya? Es muy típico encontrarse con unos lavaojos y ducha, ¿ya? Que es un sistema que funciona con una pila, ¿ya? Y una ducha de emergencia. Entonces, eso es por si te cae ese líquido en los ojos, te puedes lavar la cara rápido, ¿ya? Se activan rápido y se encuentran en terreno muchas veces. O sea, tienen que estar en terreno. Y otras duchas donde si te cae algo, por último, si es mucho, te alcanzas a duchar y recibir esa, de alguna manera poder mitigar o actuar en caso de que sufras alguna suerte de accidente, ¿ya? Eso, por ejemplo, son recursos. Eventualmente quizás no los tienes al tiro disponible, entonces tienes que generarte una secuencia o ir generando hitos. Eso puede ser parte de un programa, pero también puede ser parte de ese programa la instalación de una red de incendio, ¿sí? La instalación, por ejemplo, de una red de seguridad, algo que te indique o que te monitoree eventualmente algunas condiciones, ¿sí? Eh, hay un sinfín de cosas relacionadas con esto. La construcción de barandas, de pasillos, la instalación de zonas de seguridad o de evacuación, ¿sí? Ese tipo de cosas tienen que estar, no siempre están disponibles al inicio. Quizás hay que construirlas con el tiempo. Quizás, pero siempre anticipándose. Cuando la legislación es tajante y te dicen esto no va a ser autorizado hasta que no lo tenga, eso no cabe dentro de lo que estoy mencionando, no cabe dentro de un programa. ¿Ah? Estamos hablando de aquellas cosas que sabemos que pueden cambiar en el futuro o que vemos que las vamos a necesitar. ¿Sí? Bien, por el otro lado tenemos estas famosas inspecciones planificadas, que es una suerte como de revisiones o de auditorías, donde lo que se hace es ir a hacer una supervisión, ¿ya? Sobre las condiciones de seguridad y salud ocupacional que se encuentran en el momento. Me refiero, piénselo de la siguiente manera, si estuvieran en una minera y pensemos que, dado que hay mucha actividad, durante el año, pensemos, durante el año se han construido caminos, se ha modificado algún equipo, se ha cambiado algún proceso, se han cambiado de algún sector de la mina hacia otro sector, han ido cambiando las condiciones. Entonces, eso hace demasiado necesario mantener una supervisión constante, pero esa supervisión tiene que estar planificada, debe obedecer una pauta, no puede ser una cosa aleatoria o que se deje un poco como a la casualidad, porque el objetivo es prevenir. Y cuando uno habla de prevenir, te deja en un escenario donde tu forma de proceder debe ser proactiva, no reactiva, es decir, no actuar después de que te ocurren las cosas. Entonces lo que se hace habitualmente es juntar a algunos supervisores o trabajadores y se les saca a dar una vuelta a las instalaciones y a tomar nota, a ir averiguando qué es lo que está ocurriendo. Dentro de eso van a salir evidentemente algunas situaciones que van a aparecer a ojos de la gente que la realiza como condiciones que no son aceptables y que van a requerir alguna intervención. Esa es la ganancia de hacer esas inspecciones y es parte de estos programas de prevención. Recuerden que era control y seguimiento. Luego tenemos algunos temas que tienen que ver con el monitoreo de las condiciones de seguridad y salud. Vamos a partir con las de seguridad que son relativamente más fáciles. Eso por lo general va a caer en ustedes cuando sean supervisores, ¿ya? Estar chequeando constantemente que se cumplen las condiciones de seguridad. ¿Esto qué significa? Significa, se lo voy a plantear de esta manera, significa que si por alguna razón van a intervenir en un sector donde hay combustible, quizás va a ser necesario, ¿ya?
ustedes como supervisores, asegurarse que se desenergice ese sector, ¿ya? De tal manera de no tener ninguna posibilidad de generar algún tipo de explosión o que se produzca algún incendio. Es más fácil para mí explicarlo desde la perspectiva de las plantas, ¿ya? Metalúrgicas. ¿Por qué? Porque como son sistemas mucho más automatizados, lo que se tiene en esos sectores es un montón de sensores que están constantemente midiendo presiones, temperaturas, flujo, niveles, el amperaje, la cantidad de energía que está ingresando a algún lugar, lo que sea. Pero a diferencia de la mina, que es una cosa un poco más aislada, son mediciones un poco más discretas y que si hay alguna instrumentación son bastante puntuales, ¿ya? Pero eso es parte también de ese seguimiento de las condiciones de seguridad. Lo podemos conversar, ¿ah? Lo podemos conversar porque hay harto para conversar acerca de eso, sobre cómo se hace, sobre ustedes que van a ser supervisores. Esto no es la labor del prevencionista. Ojo, estoy hablando en clave de ustedes como ingenieros supervisores a cargo de gente y de operaciones, ¿ya? Bien, ahora respecto al monitoreo de la salud. Ven, esto es algo que a veces la gente lo olvida o no lo sabe hasta que uno le toca vivirlo, ¿ya? Siempre la gente habla de los exámenes preocupacionales. Bueno, ¿eso qué es lo que es? Es que cuando vayan a trabajar a la minería les van a hacer un conjunto de examinaciones para asegurarse de conocer cuáles son sus condiciones de salud previas al trabajo, ¿ya? Puede sonar un poco molesto porque uno dice, es como que se aseguran en caso de que tú te llegues a enfermar, que lo vamos a trabajar en otro momento, van a saber si tenías algún tipo de enfermedad preexistente o alguna discapacidad anterior para, bueno, en el fondo limitar hasta dónde se pueden hacer cargo de lo que te pueda pasar, si es que fuera así. Ahora, pero por el otro lado, eso es una parte. Cuando estamos hablando del minero que ya llegó a la faena, necesitamos seguir haciendo esos exámenes, ¿ya? Y para eso están los mutuales que ofrecen ese servicio. Entonces, ¿qué significa? Ir a controlar periódicamente cómo está la salud de las personas que están trabajando. A ver, eso va a depender del tipo de actividad. Va a depender del tipo de actividad. Por ejemplo, cuando estamos hablando de situaciones relacionadas, por ejemplo, con la altura geográfica, evidentemente se necesitan cada cierto tiempo hacer algunos exámenes que tengan que ver con la capacidad pulmonar de las personas o con la actividad del corazón. También hay controles de peso. En algunas otras situaciones también puede ser que se genere alguna suerte de control del torrente sanguíneo para saber si es que existe alguna presencia de metales. Pero por el otro lado, dependiendo del tipo de actividad, también puede ser que se hagan una suerte de monitoreo de, oye, ¿cómo andamos con el oído o cómo anda la vista? Sobre todo se analiza mucho el asunto del oído. Esto es muy típico de las plantas de chancao, donde los niveles de ruido pueden ser bastante altos, ¿ya? Eso sería ese monitoreo. Y finalmente tenemos los famosos simulacros, que no es otra cosa que hacer una prueba de tus procedimientos de respuesta ante emergencia. Es decir, ensayar cómo andas con las evacuaciones, cómo andas con la atención de accidentados, cómo andas con el asunto de los rescates, cómo andas con el asunto de cómo vas a reaccionar frente a un derrame de alguna sustancia peligrosa o frente a un incendio, o cómo vas a actuar en caso de un desastre natural. Ese tipo de cosas se tienen que realizar y es parte de esos programas. Es decir, fíjense que en el fondo eso sirve para ir controlando, ¿ya? Bien, por supuesto que yo estoy pasando por alto mucha más información. Simplemente lo que quiero es hacer una definición en términos de, ¿qué es lo que deben hacer en el tema de prevención? Puesto que hemos revisado tanta legislación que habla sobre estas cosas que necesitamos aterrizarlo a algo. Esto debería ser más o menos el contenido de un plan de prevención. Es una especie de programa o de carta Gantt donde uno coloca actividades y coloca cuándo van a ir ocurriendo y además le agrega quiénes son los responsables. De eso se trata. Bien, lo dejo hasta acá y nos estamos viendo en la sesión de Teams.